Bien, hermanos, vamos a iniciar esta mañana la palabra del Señor. La semana pasada iniciamos una serie que tiene por nombre ¿Cuál es el sentido de la vida? Así como está en pantalla. Y hablábamos referente, de hecho, parodiábamos un poco de que muchas personas han buscado el sentido de la vida en lugares que no deberían de buscarlo. Quienes no estuvieron el domingo pasado, porque estamos continuando la serie, le aconsejo que vaya a la página de Facebook o a la página de YouTube de nuestra iglesia y entonces pueda refrescarse, porque llevamos una secuencia, ¿verdad? Muy bonita, por cierto. Y entonces, hermanos, estábamos hablando que muchos de nosotros en muchas ocasiones hacemos uso, por ejemplo, de esta plataforma, de esta página de Google, ¿cierto? Que vamos ahí para poder buscar algunas respuestas a diferentes situaciones de la vida, cómo cambiar una llanta, cómo hacer una receta, cómo dar un discurso y qué sé yo, ¿verdad? Muchas cosas vamos a esta plataforma y encontramos. Yo les decía, posiblemente alguien en su vida pudo haber escrito en Google cuál es el sentido de la vida. Y de hecho la sorpresa es que habían básicamente 532 millones de respuestas, de resultados que trataban de ofrecer una respuesta a esta pregunta. Y entre ellas, yo les decía, habían diferentes personas, diferentes filósofos, diferentes pensadores, y que a través de la historia muchas personas se han hecho esta pregunta. Y el detalle es que cuando no tenemos un sentido claro de la vida, o dependiendo de cuál es nuestro credo, qué es lo que nosotros hacemos o cómo lo percibimos, posiblemente esa respuesta puede ser errónea, puede ser equivocada. Quiero pedirles a mis hermanos de multimedia, creo que no está logrando sincronizar muy bien y me ayuden de forma manual porque no estoy logrando hacer el cambio de las presentaciones. Y pensadores, hermanos, como Aristóteles, como Confucio, como Einstein y grandes mentes en toda la historia de la humanidad se han realizado esta pregunta y han plasmado sus palabras en diferentes formas, dependiendo de lo que ellos creen. Y mencionábamos la semana pasada y reflexionábamos, ¿a dónde estoy yendo yo para poder encontrarle sentido a la vida? ¿Será que estoy yendo a Google o será que estoy yendo a una persona? ¿Estoy yendo al dinero, posiblemente buscando la fama? ¿A dónde estoy yo tratando de buscar la respuesta a esta gran pregunta? En posesiones quizás, en un carro nuevo, o quizás en una persona, en una relación, ¿dónde usted y yo lo estamos buscando? Y entonces decíamos, ¿cuál es el sentido de la vida? Y vamos a seguir en esta serie bíblicamente tratando de encontrar el sentido de la vida. Porque la semana pasada hablábamos acerca que muchas personas intentaron buscarle sentido a la vida. Y poníamos algunos ejemplos rápidamente. Mick Jagger, el famoso cantante de los Rolling Stones. Bono, el famoso cantante de YouTube, la banda británica. Kurt Cobain, el famoso cantante de la banda Nirvana, que se suicidó a los 27 años con una escopeta. Porque nunca lograron encontrar sentido en la vida. Y lo que ellos cantaban, lo que ellos expresaban en sus letras, por ejemplo, en el caso de este personaje, ¿no? Era mucha depresión porque era lo que tenía. Nunca logró poder tener ese sentido de su vida tan fuerte. No logró encontrarlo y por eso tomaron ese tipo de decisiones. Veíamos también el ejemplo de Chester Bennington, el famoso cantante, vocalista de una banda, ¿verdad? Los jóvenes quizás lo sabrán, que se llama Linkin Park. Y esa fotografía es un día antes de que él se suicidara también, porque sufría de depresión. Y cuando estamos sin Dios, hablábamos la semana pasada, cuando el hombre y la mujer no tenemos a Dios en nuestra vida es nada, nuestra vida es absurda, nuestra vida no tiene sentido. Y las personas se van a preguntar siempre, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a saciar la sed que tengo? Concluimos diciendo que Dios es nuestro pan de vida y el que va a Él nunca tendrá hambre. Y que nosotros humanamente, hablando, siempre vamos a tener hambre, vamos a tener sed de algo. Y si no nos alimentamos de Dios, ¿a dónde vamos a buscar entonces el sentido, el placer y la plenitud completa de nuestra vida? Y seguramente, amado hermano, usted me podrá decir esta mañana, hermano, yo le insisto,
Yo no me estoy haciendo esta pregunta ahorita. Tengo otras cosas más importantes que resolver, cómo voy a aliviar mis problemas de salud, cómo voy a sacar adelante los problemas financieros que tengo, cuándo Dios va a contestar la petición que llevo años de pedirle, qué va a hacer Dios en mi familia. O posiblemente usted estará diciendo, hermano, estoy pensando ahorita en invertir en mi empresa, estoy pensando qué voy a hacer, viene un cierre de año y viene otro nuevo año y tengo que empezar a proyectarme, a hacer diferentes cosas. Y por eso, hermanos, la semana pasada hablábamos esto. El famoso padre de la psicología moderna decía que en algún momento de nuestra vida todas las personas, grandes y pequeños, nos vamos a hacer esa pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? En algún momento de la historia usted y yo nos vamos a preguntar qué ha sido de mi vida, qué estoy dejando de mi vida, qué va a ser de mi recuerdo. Todas las personas nos preguntamos esto y la psicología lo dice. De hecho, la psicología lo pone de esta manera, dice que de los 13 a los 19 años, la pregunta que se encuentra normalmente es: ¿quién soy? ¿Y a quién yo o qué quiero llegar a ser? Entre los 13 y 19 años las personas están diciendo ¿qué soy? Los jóvenes están diciendo ¿qué soy yo? ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que yo quiero llegar a ser? De los 20 a los 39 años la mayoría de personas están buscando relaciones románticas o relaciones más significativas, tratando de poner peso a su vida, tratando de concretar, ¿verdad?, su vida sentimental, qué van a hacer, con quién van a compartir el resto de su vida. De los 40 a los 64 años las personas están pensando en el trabajo, cómo ser una mejor madre, cómo ser un mejor padre, qué legado voy a dejar a mis hijos, a prepararme a aquellas situaciones que se avecinan referente al avance de años que tengo. Y dice que de los 65 a los 99 años, con seguridad, una persona se va a preguntar no es cuál es el sentido de la vida, sino que va a ser cuál ha sido el sentido de mi vida. ¿Valió la pena para mí la vida? ¿Valió la pena todo lo que hice? ¿Valió la pena todo lo que construí? ¿Valió la pena todo lo que edifiqué? ¿Valió la pena todo lo que trabajé? ¿Ha valido la pena todo lo que voy a depositar y voy a dejar en la vida de mis hijos? Y según la psicología, esta etapa de la vida se define como integridad versus depresión. En otras palabras, amados hermanos, aquellos que no logren contestar esta pregunta adecuadamente van a estar en algún momento en una etapa de desesperación, porque no habrán encontrado tranquilidad para su vida. Y vuelvo una vez más y repito, tarde o temprano nos haremos esta pregunta. Y de hecho, quiero contarles que la generación está cambiando porque, bueno, he sido pastor de jóvenes en El Salvador y acá en la iglesia durante 10 años ya a tiempo completo. He trabajado con ministerios de jóvenes, en campamentos, en diferentes razones. Fui capellán en esta institución de la escuela durante 4 años. Y los jóvenes se acercaban para poder preguntar, ¿cuál es el sentido de la vida? No solamente eso, sino preguntas ya más fuertes como, ¿existe Dios? ¿Qué me garantiza que existe Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿A dónde está Dios? Entonces la generación está cambiando porque está teniendo muchas informaciones, están llegando a ellos. Y lógicamente ese tipo de preguntas son más frecuentes en la juventud actual que en nuestras generaciones, que no eran así. Y hay muchas preguntas y todo lo que estamos haciendo nosotros es tratando de alguna manera encontrar sentido a la vida. Porque de hecho, hermano, ustedes y yo nos levantamos, vamos a trabajar y lo hacemos porque le estamos dando significado a la vida. Si no, ninguno de nosotros lo hiciera, nadie se bañara, nadie se arreglara, nadie trabajara. Pero lo hacemos porque la vida misma exige que son cosas que tenemos que hacer. Y cada día ustedes y yo tratamos de hacer de eso. Tratamos de poner fundamento, tratamos de poner algo que diga, este es el significado de la vida. Quiero, hermano, mostrarle un video. Y quiero explicarle una vez más. Recuerde que estamos estudiando una expresión. El sabio Salomón, en Eclesiastés capítulo 1, versículo 3, dijo: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo, de todo lo que hace debajo del sol? Y para quienes no estuvieron la semana pasada, les explicaba que la expresión debajo del sol, la mayoría de eruditos, la mayoría de teólogos han tratado de comprender por qué aparece de 29 a 30 veces en ese libro. Y la mayor explicación que tenemos es que esa palabra debajo del sol está tratando de decir, ¿qué pasa si el hombre no tiene a Dios en su vida? ¿Qué pasa si el hombre saca a Dios de la ecuación y entonces cómo le encontramos respuesta a ello? Por eso es que me he hecho valer de ejemplos que no son bíblicos, que no son cristianos, que no son salmistas, que no son predicadores, que no son profetas, nada de eso. El video que vamos a ver es de un youtuber
Y vamos a ver cómo las personas, sin Dios en la ecuación, tratan de responder cuál es el sentido de la vida. Así que vamos a observar el video. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Pero lo más importante, ¿para qué estamos aquí? De repente, un día nacemos, crecemos y morimos. ¿Y ya está? ¿Y en medio qué? Aprendemos, trabajamos, amamos, reímos, lloramos, dudamos, nos equivocamos. Pero, ¿por qué? ¿Para qué? Al final, todos seremos un recuerdo en la mente de alguien. Una foto, un vídeo, una anécdota. Cientos, miles, millones de personas han estado antes aquí. ¿Y qué? ¿Con qué fin? ¿Permitir que podamos estar más personas aquí? ¿Pero para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Nuestra función es asegurarnos de que alguien más se quede después de que nos marchemos? ¿Para qué? ¿Para dejar a otros más? ¿Y esos a otros? ¿Y luego otros? ¿Y así hasta cuándo? Eso lo llevamos haciendo miles de años y nada cambia, ni nada sabemos. Evolucionamos, mejoramos o empeoramos según se mire. Vivimos más años, más cómodos o todo lo contrario. Hace 100 años, solo 100 años, una carta tardaba semanas o incluso meses en llegar de una ciudad a otra. Hoy, en un segundo, le dices a alguien de Japón, hola. Es eso. Evolucionar, acercarnos, relacionarnos. Si es eso, ¿por qué nos destruimos con tanta facilidad? Yo creo que la vida no tiene ningún propósito en sí misma, porque el objetivo de que estemos aquí es casual. Y por definición algo que sucede por casualidad no es premeditado, luego no tiene ninguna finalidad u objetivo en sí mismo. Y ya está. ¿La vida es eso? Una combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar sin ningún sentido, sin ninguna finalidad. Yo creo que ahí precisamente está la clave. La perpetuación de la especie, dicen unos. Realizarse, trascender más allá de los hechos, dicen otros. Evolucionar, buscar sabiduría y conocimiento, hacer un mundo mejor, alcanzar la unión con Dios, conseguir la pureza del alma. Hay gente que defiende que el propio sentido de la vida radica en tratar de encontrarlo. Y hay gente que dice que la vida no tiene sentido porque el mundo es un lugar horrible, agresivo y destructivo. La cuestión es que todos intentamos llamarlo de alguna manera. Yo creo que el sentido de la vida es algo que hemos inventado nosotros porque como humanos con razonamiento abstracto necesitamos entender, asimilar, encontrarle un sentido o finalidad para justificar nuestra existencia. Yo lo llamo así. Tú llámalo como quieras. Pero lo que no va a cambiar es que lo que de verdad importa es el camino, no dónde vayamos. Sea cual sea la finalidad, el objetivo de nuestras vidas, el sentido de la vida es que no importa el sentido de la vida. Lo que importa es crecer, mejorar, ser generosos, tratar de encontrar aquello que sabemos hacer y explotarlo al máximo. Amar, pensar, divertirnos, ser críticos, sinceros, coherentes, proactivos y siempre vivir de acuerdo a nuestras posibilidades
y fieles a nuestro criterio. Todo eso es lo que mis padres me han enseñado. Yo creo que es un muy buen comienzo. ¿Y tú? Dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Y si usted se dio cuenta, vio el video, dice, ¿cuál es el sentido de la vida? Dice, esta persona es un youtuber, le vuelvo a decir, no es cristiano, al menos lo que yo pude averiguar y ver en los demás videos, no es una persona cristiana. Y dice, quizás el sentido de la vida es que la vida no tiene ningún sentido. Y esas palabras son bien parecidas a lo que Salomón escribió hace muchos años, porque él estaba diciendo cuál es el sentido de la vida si no tiene a Dios, el hombre, en su vida. Y de hecho nos vamos a dar cuenta que también actualmente es algo que se ha dicho y se menciona. Quiero pedirle que esta mañana cierre sus ojos, por favor, y me pueda acompañar y que oremos juntos y que le pidamos al Señor instrucción en su palabra. Señor Espíritu Santo Dios, tu palabra dice que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra, Señor, a lo más profundo de nuestro ser, y esta mañana queremos disponer nuestros corazones y nuestras vidas para que tu palabra haga efecto en nuestras vidas. Señor, la semana pasada hablamos que tú eres el pan de vida, que tú eres el agua de vida. Que podamos, Señor, esta mañana poder seguir recibiendo esa instrucción, entender, Señor, y que por medio de tu palabra tú nos hables, porque creemos en tu palabra como hijos tuyos, que es infalible. Y creemos, Señor, esta mañana que tú nos vas a hablar a nuestras vidas, a nuestros espíritus, y darás, Señor, la tranquilidad y la paz de poder estar seguros en ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Ese, hermanos, el que está en pantalla fue el versículo que estuvimos hablando la semana pasada y que de alguna manera vamos a estar repitiendo, y usted va a notar que vamos a repetir esto. Y le mencionaba la semana pasada, posiblemente no sea de los mensajes más pentecostales que usted escuche. Quizás no digamos tanto amén ni tanto aplauso, porque el objetivo de esta serie es poder ser confrontados, es poder reflexionar sobre cuál es nuestro sentido. Por eso esta mañana quiero hablarte acerca de qué ganancia tiene la vida. ¿Qué ganancia tengo yo en la vida? ¿Qué voy a sacar de la vida? ¿Qué provecho voy a tener? ¿Qué ganancia tiene la vida? Como Eclesiastés lo dice, ¿qué provecho tiene el hombre? De todos los grandes escritores que hay en la palabra del Señor, Salomón es el único que lo dice de esta manera. Salomón lo escribe con una perspectiva un poco pesimista. De hecho, ya lo vamos a leer y encontrarán algunas cosas, de hecho algunas comparaciones que Salomón hace que no son tan agradables para nosotros en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Eclesiastés, que vamos a estar estudiando ahora, que el 1 estuvimos estudiando la semana pasada. Y por eso digo, no es una exposición tan motivadora, pero sí es muy reflexiva cuando podemos entender lo que el Señor dice. Muchos buscan la ganancia o el sentido de la vida quizás en el dinero, en las posesiones, en diferentes cosas. Pero cuando pensamos nosotros en ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué quisiera hacer yo? Por cierto, le pregunto, ¿qué quería hacer usted cuando era pequeño? Yo quería, le voy a abrir mi corazón, yo quería ser cobrador de bus. A mí me encantaba ver a los cobradores con la bolsita, ¿verdad?, de dinero, y ver que se bajaban bien rápido y que corrían y que se subían al bus cuando yo iba agarrando, y andábamos pues mi familia y yo. De hecho, mi abuela, que es costurera, bueno, lo era, me hizo una bolsita de cobrador donde yo metía ahí monedas, porque eso es lo que yo quería hacer. Y algunos de nosotros, ¿verdad?, siguiendo esos anhelos o esos deseos, muchos de nosotros recordar qué queríamos ser. ¿Será que eso nos va a dejar la ganancia de la vida? O posiblemente nos estemos desarrollando con ese sueño de lo que queríamos hacer usted y yo. Quiero que me acompañe esta mañana. Vamos a leer varios versículos en el libro de Eclesiastés, capítulo 2. Libro de Eclesiastés, capítulo 2. Versículo desde el 3 hasta el 11. Abra su Biblia, por favor, y si no, pues también está en pantalla.
Cuando usted lo tenga, dice un fuerte amén, por favor. Le leemos entonces, dice Salomón: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huerto y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Imagínense, tenía papaya, guayaba, mango. ¿De qué no tenía Salomón ahí? Versículo 6 dice: me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Versículo 7: compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Versículo 8: me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras. Escuche bien, o sea, este tipo, bueno, pues, se imagina usted, ¿verdad? Si él quería a tal salmista, ahí lo tenía todos los cantores. Y dice: de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí y en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Versículo 10: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Imagínense si usted y yo pudiéramos decir eso. No niego a mis ojos nada. Ese vestido, ese carro, esa casa, qué sé yo. No negué a mis ojos nada que desearan, ni aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Quiero leérselo, amado hermano, en una versión que a mí me gusta, quizás ustedes la tengan. Me gusta mucho la traducción del lenguaje actual, TLA. Se lo voy a leer. Dice: hice luego prueba de beber mucho vino y de cometer las más grandes tonterías. Le estoy leyendo desde el versículo 3. ¿Cómo lo dice la traducción del lenguaje actual? Quería ver qué bueno le encuentra la gente a sus pocos años de vida en este mundo. Pero hice esto sabiendo lo que hacía. Nunca perdí el control de la situación. Todo lo hice en grande. Construí mis propias casas, planté mis propios viñedos, cultivé mis propios jardines, y en mis huertos planté toda clase de árboles frutales. También mandé a construir represas de agua para regar los árboles que allí crecían. Llegué a tener muchos esclavos y esclavas, y también tuve vacas y ovejas que todos los que reinaron en Jerusalén antes que yo. Llegué a tener montones de oro y de plata, y me quedé con las riquezas de otros reyes y de otras naciones. Tuve a mi servicio hombres y mujeres que cantaban para mí, y gocé de todos los placeres humanos. Mire lo que dice: pues tuve muchas mujeres. Algunos hombres van a querer decir amén a esto, pero tranquilo, hermano, porque vamos a terminar la serie. La otra semana tenemos vigilia, viene un predicador invitado, y el domingo también nos va a estar predicando. Entonces esta serie creo la vamos a terminar el último domingo de este mes, el día de las elecciones. Y vamos a estar hablando precisamente de esto, de los placeres. Así que no se lo pierda. Era un pequeño anuncio. Y dice él: todos los placeres humanos los probé. Cualquier cosa que yo quería lo hice. Entre los que reinaron en Jerusalén antes que yo, nunca nadie fue tan importante ni tan sabio. Hice todo lo que quise, todo lo que se me ocurrió. Disfruté plenamente de todos mis trabajos, pues bien ganado me lo tenía. Es decir, he trabajado, dice Salomón, y me disfruté de todo porque lo merecía.
tenía la plata para hacerlo, tenía el dinero para hacerlo, tenía todo lo que el hombre necesita para poder hacerlo. Pero mire este versículo, versículo 11, en la traducción del lenguaje actual, dice: luego me puse a pensar en todo lo que había hecho y en todo el trabajo que me había costado hacerlo, y me di cuenta que nada de esto tenía sentido. Todo había sido como querer atrapar el viento. Y dice: en esta vida nadie saca ningún provecho. Y hermano, vamos a aprender bastante de este libro. En esta vida nadie dice va a sacar ningún provecho. Y le comparto, por favor, sígalo leyendo. Dice más adelante que qué sentido tiene trabajar tanto y dejarle a todas las personas que no se merecen todo lo que uno ha cosechado. Es bien pesimista. Pero una vez más, recuerde, él está diciendo: ¿qué pasa? ¿Qué provecho? ¿Qué satisfacción? ¿Qué plenitud tiene el hombre cuando no tiene a Dios en su vida? Es la forma en la que está escribiendo Salomón. Y quiero que veamos, hermano, esta mañana un ejemplo. Porque Salomón dice: en esta vida nadie va a sacar ningún provecho. Quiero en pantalla ponerle, y creo que todos nosotros sabemos quién es ese personaje que está en pantalla. Levanten la mano quienes saben y lo reconocen, por favor. Ok, perfecto. El personaje que está en pantalla es Steve Jobs. Informático y empresario estadounidense, padre del primer ordenador personal y fundador de Apple Computer. Probablemente la empresa más innovadora del sector. Este mago de la informática fue uno de los más influyentes de la vertiginosa escalada tecnológica en que aún vive el mundo actual, contribuyendo decisivamente a la popularización de la informática. Y ahí está este hombre. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién ahora en día, bueno, muchos usan Apple, ¿verdad? Usan un iPhone o tienen un iPad. Y fue él quien lo creó, quien lo hizo, un gran genio. Una persona que tenía una mentalidad increíble. Pero mire esto. El 5 de octubre del 2011, a los 56 años de edad, falleció en su casa de Palo Alto, víctima del avance del cáncer que le había sido detectado en el 2003. ¿Cuántos millones tenía Steve Jobs o tiene su familia? ¿No le habrá alcanzado para poder contratar a los mejores médicos del mundo? No solamente uno, sino 2, 3 enfermeras, las que quisiera, los científicos, con todo el dinero que tenía. ¿No habrá sido suficiente para mandarlos a llamar, hacer una llamada, pedirle a su asistente que lo hiciera y que lo atendieran? Y falleció. Una verdad que es innegable: murió víctima del cáncer a pesar de toda la capacidad adquisitiva que tenía. Del 2000, que fue detectado en el 2003 y en el 2011. 7 años pudo vivir con el cáncer, pero murió. Quiero ponerle otro ejemplo y usted me va a decir: no, hermano, hoy sí se pasó. Se peló, dicen por ahí, ¿verdad? Los jóvenes. Hermano, no. Pero quiero que lo veamos y ya va a entender por qué lo estoy poniendo, porque vamos después a ver lo que dice Eclesiastés. ¿Quiénes reconocen a ese hombre que ahora está ahí en pantalla? Levanten la mano, por favor. ¿Han visto? Bueno, para aquellos que no le conocen, ese hombre que está en pantalla es Pablo Emilio Escobar Gaviria. Monopolizó el negocio de la cocaína desde su producción hasta su consumo, controlando más del 80% de la producción mundial de dicha droga en su imperio criminal, de dicha droga, y del 75% del mercado ilícito de la misma en Estados Unidos. Durante cada década logró consolidar su imperio criminal, convirtiéndolo en el hombre más poderoso de la mafia colombiana, acumulando una inmensa fortuna que rondó la cifra en aquellos tiempos entre 25 a 30 millones de dólares, consagrándolo así
como uno de los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes durante 7 años consecutivos. Con todos los millones que tenía, también la muerte le tocó la puerta. Pero usted dice, era un hombre malo. Bueno, entonces veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice: y le he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno que al otro. Mire lo que dice la otra versión, lenguaje actual. Entonces me di cuenta de que ser sabio es como andar en la luz, y que ser tonto es como andar a oscuras. Pero el sabio sabe lo que hace, pero el tonto no sabe nada. Pero también me di cuenta de que todos tenemos el mismo final. ¿Cuál es? La muerte. Steve Jobs, un hombre sabio, inteligente, con capacidad, le tocó la puerta, le tocó la muerte. Y también un narcotraficante conocido por el mundo entero. Dice, el sabio y el necio tienen el mismo final. Y se va a dar cuenta más adelante todavía que nos hace una comparación más grotesca todavía Salomón. Más adelante, en algunos versículos más adelante vamos a llegar ahí. Nos hace una comparación todavía más difícil de digerir. Porque aquí dice, bueno, el hombre malo y el hombre bueno van a la muerte. Así como la palabra también dice que el hombre bueno, que el Dios deja salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Entonces, hermano, quitando a Dios de la ecuación, sin Dios en la vida del hombre, la vida es absurda. ¿Qué ganancia tiene la vida? ¿Dónde está el sentido de la vida? Porque muchos piensan que el sentido y la ganancia de la vida está en cuánto usted y yo tenemos, cuánto ganamos, cuánto podemos hacernos de esta tierra. La palabra de Dios en los evangelios dice que hacer tesoros en el cielo, porque allá nada corrompe los tesoros. Que aquí en la tierra la polilla, el orín, la corrupción, todo corrompe. Entonces, ¿dónde usted y yo estamos buscando la ganancia de la vida? Ahora, así como Salomón meditaba en Eclesiastés hace muchos años, así actualmente las grandes mentes lo están haciendo. Y hermano, no sé si usted va a ver la importancia, o no sé si todavía a consecuencia de esta serie que estamos tratando, porque este mes es referente a desarrollar nuestro carácter cristiano. Y el carácter cristiano también tiene que ver consecuentemente de estar seguros hacia dónde vamos. Le pregunto, ¿usted está seguro hacia dónde va? Señor, ayúdanos por favor. Hermano, ¿usted está seguro hacia dónde se dirige? ¿Usted está seguro para dónde va? ¿Usted está seguro que Cristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí? Gloria a Dios. Y entonces, cuando vemos que alguien, por eso la Biblia es tan preciosa, hermano, cuando estudiamos la Biblia y vemos que está la pregunta, las respuestas a todas las preguntas de la vida. Qué bueno que alguien se planteó esta perspectiva, que lo hizo, porque es una perspectiva donde no vemos a Dios. Y quiero, hermano, hablarle dentro de un paréntesis acerca de las ideologías que hoy en día escuchamos. Y hoy más que nunca se han popularizado. Y no solamente ideologías, sino también teleologías, no teologías. Aunque también cuando hablamos de la teología entendemos que la teología es la forma en la que el hombre, el ser humano, dentro de su razón, dentro de su juicio, dentro de su capacidad humana, dentro de su inteligencia, quiere encontrar la respuesta de quién es Dios y por qué existe un Dios. Por eso, quienes van al Instituto Bíblico estudiamos 4 teologías. Teología 1, teología 2 y 3 y 4. Wow. La teología 1 es las Sagradas Escrituras, la Trinidad. La teología de Dios es Cristo, el pecado, la demoniología, algo de los demonios, Satanás, ángeles. En teología 3 se estudia la la cristología, la teología de la salvación. Y en teología 4 la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Y se responden estas preguntas. Pero también actualmente tenemos diferentes ideologías y teleologías.
la forma en la que muchas personas a través del mundo están tratando de contestar. Y quiero mencionarle, hermano, algunas de ellas. La primera es la evolución. El hombre que vemos en pantalla se llama Richard Dawkins. Richard Dawkins es de los 100 mejores intelectuales británicos. Es un biólogo evolutivo, etólogo, zoólogo y divulgador científico de los más grandes seguidores de Darwin. Aquel que dice que el hombre que no cree en la teoría creacionista, sino que en la teoría evolucionista, que el hombre desciende del animal y que por causales de la vida, a través del Big Bang, ¡pum!, el hombre se formó y logra tener pensamientos, logra ser coherente, logra tener razón. Eso es lo que dice Darwin, que átomos chocaron y que se hizo el mundo, y que el hombre ha venido evolucionando a través de los millones de años que hay. Yo no sé usted, pero yo no me cuadra eso. Incluso he ido a clases de eso, en la universidad nos dan clases de eso, y yo digo, aún así no puedo, dentro de mi lógica, incluso si no fuera yo un cristiano, yo diría, no puedo creer que eso es así. Le recomendé un documental muy bueno la semana pasada, está en Netflix, Sin crear adicción. Es un documental que se llama El cuerpo humano. Y cuando yo ahora estoy viendo este documental del cuerpo humano, de cómo funciona el sistema nervioso, de lo que hace la sangre, de lo que hacen las células, de cómo funciona el sistema respiratorio, y es un documental precioso, yo digo, solamente Dios puede hacer algo tan precioso como el cuerpo humano. Nadie, todo lo que se ha creado tiene un diseñador, y es Dios. Es Dios. El reloj funciona porque tuvo un creador, un relojero lo hizo. Necesito avanzar rápidamente, pero ¿sabe qué es lo que dice él? Dice Dawkins, él es autor de un libro que se llama El gen egoísta, obra publicada en 1966 que popularizó la visión evolutiva enfocada en los genes y que introdujo los términos meme y mética. En 1982 hizo una contribución original a la ciencia evolutiva en la teoría presentada en su libro El fenotipo extendido. Y este hombre define la vida así. Dice, los humanos siempre se han preguntado sobre el significado de la vida. La vida no tiene un propósito más alto que la perpetuación del ADN. La vida no tiene diseño, no tiene objetivo, no existe lo bueno ni lo malo, nada más que una oscura y despiadada indiferencia. ¿A quién le suena este hombre? ¿No le suena parecido a lo que Salomón escribió hace muchos años? Parecido a lo que leímos anteriormente. ¿Qué provecho tiene el hombre? ¿No le parece parecido esto? Mira lo que dicen las filosofías occidentales. El hombre que tenemos ahí, un hombre que se ha destinado a buscar también el sentido de la vida en su ideología y en su filosofía. Deepak Chopra es un médico escritor, un conferencista hindú que ha escrito sobre la espiritualidad y el poder de la mente en la curación médica. Él escribió un libro, ha escrito 25 libros, y en uno de los libros se llama ¿De qué tienes hambre? Y él define así el significado de la vida. Dice acerca del Dharma, que es el propósito, la ley más alta de buscar la unidad de la conciencia y la libertad para descubrir el uso de nuestros talentos. Y cuando encontramos esto y llegamos a un propósito más elevado, formamos parte de un impulso evolutivo en el universo. Prácticamente, hermano, lo que él está diciendo, o lo que él quiere decir es que vamos a llegar a un punto de iluminación. Y no importa, hermano, si usted se convierte en un mono, en un chucho de finca, en una rama de plátano, no importa eso. Pero si usted logró la iluminación y logró adaptarse al universo, ese es el sentido de la vida. Usted puede decir amén a eso. Pero es lo que la filosofía hace, es lo que el mundo busca. No importa, hermano, si usted terminó en un pavo real o en lo que sea, pero si logró iluminación, ese es el sentido de la vida. Y la idea es llegar a ser parte del universo. Y vamos a ver más adelante acerca de esto. Mire este hombre, Dalai Lama. Él lo hace de una forma más sencilla. De hecho, me gusta la forma en la que él lo dice. Este hombre es el líder espiritual del lamaísmo o del budismo tibetano, una de las grandes religiones occidentales. Y él define el sentido de la vida y me gusta.
Él dice que el sentido de la vida nada más es en que hay que esforzarse en ser feliz. Ese es el sentido de la vida. Ahora, quiero que vea esto. Y hay otro tipo de filosofías. La filosofía hinduista dice, busca el karma, busca una mejor reencarnación, porque tienes que reencarnar en un animal. Ideologías, hermano, que están debajo del sol. Porque quiero decirle, ninguna de todas estas ideologías plasma algo en el futuro que tenga peso, que tenga sustento. Porque todas estas ideologías, filosofías y teleologías se quedan debajo del sol, donde no pueden encontrar a Dios. Por eso la importancia, hermano, de mandar misioneros, porque la gente necesita encontrar el verdadero propósito de su vida, que es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para poder obtener salvación eterna. ¿Se da cuenta de lo que está pasando en todo el mundo? Otro tipo de pensamiento, el gnosticismo, los gnósticos, algo que no es nuevo, algo que incluso está desde el tiempo de la Biblia. Por eso Juan, el apóstol, escribió primera, segunda y tercera de Juan. Por eso escribió el Evangelio de Juan, porque los gnósticos dicen, ¿cómo algo que era un espíritu, o sea Dios, puede venir a la tierra y puede poseer un cuerpo humano que es corruptible, que tiene deficiencias? Es imposible. Y dice el gnosticismo, debe de haber una forma de probar todo. No hay forma de probar a Dios. Hay muchos actualmente que lo hacen. Bill Gates, por ejemplo, es uno de ellos, gnóstico. Porque están tratando de buscar. Y así, hermano, encontramos diferentes personas que buscan la verdadera identidad, la verdadera iluminación, la reencarnación. Y una vez más poder decir, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Y déjenme mostrarle algunas personas que no son filósofos, que tampoco son pensadores, que tampoco son personas espirituales, pero que también han pensado en esto. ¿Quiénes conocen al que está ahí en pantalla? También levanten la mano, por favor. ¿Verdad? Varios. Buenas películas, ¿cierto? Los Piratas del Caribe. ¿Quién no lo ha visto? Y entre otras. Johnny Depp, no sé si lo pronuncio bien, pero él dice, ¿sabe? Le hicieron una entrevista, lo llamaron para hacerle una entrevista en esas revistas más famosas de Hollywood, precisamente la revista Rolling Stone. Y el título de este artículo, el título de este momento se llamaba Un famoso que contempla sus 50. Cuando él estaba cumpliendo 50 años lo llamaron y dijeron, ¿qué tiene este hombre que decir? Y entonces Johnny Depp, ¿qué considera él a sus 50? Y miren lo que él responde. Quiero pedirle por favor a los hermanos del Ministerio de Alabanza que nos vayamos preparando. Dice este artista, por años pensé, ¿para qué todo esto? Todo esto que tengo que hacer, entrevistas, películas y éxito, y no tener éxito. ¿No le parece interesante? Dice, tengo éxito, pero a la vez no tener éxito. Tantas cosas, pero cuando nació mi hija, me quitó un velo de la cara y las cosas se volvieron claras. Me dije, ahora entiendo. Esto es la vida. Antes entendía aún menos. Todavía me siento algo perdido. No estoy seguro si la vida debe tener sentido, pero mientras tenga la oportunidad de respirar, respire. Mientras tenga la oportunidad de hacer a un niño sonreír o reírse, hágalo. Creo que solo estamos aquí y eso es todo. Después es solo polvo y gusanos. ¿A quién se parece su forma de hablar? ¿No es lo que Salomón había planteado muchos años antes? Y ahora, hermano, aquí viene la parte bonita de esto. Porque en algo estoy de acuerdo con este artista. Y la Biblia también lo dice. Y ese es que solo somos polvo y al polvo volvemos. Vaya conmigo, por favor, Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3.
¿Lo tiene? Dice amén, por favor. Dije en mi corazón, ¿es así por causa de los hijos de los hombres para que Dios pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias? Le dije que después nos íbamos a encontrar con algo un poco más grosero. Porque lo que le sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias, a los animales, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo mismo. La traducción del lenguaje actual dice: nuestro destino es el mismo, tanto ellos como nosotros necesitamos del aire para vivir y morimos por igual. En realidad nada tiene sentido. Todos vamos al mismo lugar, pues todo salió del polvo y al polvo todo volverá. Quiero decirle, amado hermano, que la conclusión que podemos llegar en este momento es que hay un evento y un suceso completamente seguro y marcado para todos los que estamos acá, y es la muerte. Eso es innegociable. Y si nos cuestionamos la vida y su sentido, hermanos, es porque existe la muerte. Todos sabemos que un día vamos a morir. Y hermano, aunque algunos de nosotros queramos ponernos guapos, queramos ponernos saco, queramos pintarnos el pelo, queramos estirarnos la cara, queramos hacernos lo que queramos, la vida va avanzando y no podemos negociar eso. No se puede negociar. Por más, todo lo que hagamos, salen las canas y salen las arrugas, y eso no lo podemos detener. Le pregunto, ¿se acaba la vida después de la muerte? La mayoría de pensadores que hemos visto esta mañana llegan a la muerte y ahí se quedan. El artista que acabamos de leer llegó a la muerte y ahí se queda. Después de eso no hay nada más. Eclesiastés capítulo 3, versículo 9, 10 y 11 arroja algo, hermano, poderoso para nuestras vidas. Lo lee conmigo, por favor. Eclesiastés capítulo 3, versículo 9, 10 y 11. Vuelve a preguntar el sabio Salomón, el filósofo, el maestro. Dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello con lo que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto, hermanos, y esto es precioso, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Mire qué poderoso. Dice que Dios ha puesto el sentido de eternidad. Dios nos ha dado un sentido que no vamos a terminar nosotros en la muerte, no. Por eso, amado hermano, vemos a tantas ideologías, filosofías y teleologías tratando de responder qué hay después de la muerte, porque Dios nos ha dado un sentido de eternidad. Como somos hechos a su imagen y semejanza, Dios ya nos ha dado eso. ¿Qué hay después de la muerte? Por eso es que todas las personas en el mundo están buscando eso también. Si usted se va a otras culturas, por eso los hinduistas dicen: vamos a reencarnar en el mono, en la vaca, porque ahí está la eternidad. O sea, es una prueba de que Dios existe, porque ha dejado en todo ser humano el sentido de eternidad. Dice en otra versión: me he fijado en la carga tan pesada que Dios ha echado sobre vosotros, pero nada nos queda después de tanto trabajar.
Cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Además nos dio la gran capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Pero por eso, hermano, quiero terminar acá. Porque hay un sentido de eternidad que no podemos negar, y hay alguien que vino a la tierra para poder ofrecer una eternidad preciosa con Dios. Eso es la mejor noticia, porque cuando empezamos a ver filosofías, ideologías y otras personas se quedan ahí nomás. Mire, Platón dice: nadie sabe si la muerte, la cual se teme que sea el peor de los males, podría ser el más grande bienestar. Walter Scott dice: la muerte, el último sueño, no, el último despertar. Todas las personas piensan en la muerte. Mire lo que dice Wolfgang Amadeus Mozart. Por cierto, dicen de que Mozart al final de sus días reconoció a Dios. No estoy tan seguro, no se lo puedo así comprobar, pero lo que él escribe me parece que sí. Mire cómo él dice: la muerte, cuando la consideramos cerca, es el verdadero propósito de nuestra existencia. Durante los últimos años he creado una relación tan cercana con el mejor y más fiel amigo de la humanidad, tanto que esta imagen de la muerte no me aterra. Quiero decirle, amado hermano, la verdadera razón de la vida, ¿sabe cuál es? La verdadera razón de la vida es la muerte. Porque cuando nosotros partimos de esta tierra, en Dios tenemos una esperanza eterna. Debajo del sol no hay ganancia, debajo del sol no hay sentido, debajo del sol no hay ningún significado, pero Dios puso en nosotros el sentido de eternidad. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 16, versículo 16. Mateo 16, versículo 26 dice: ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Qué pudo hacer Steve Jobs por su alma? ¿Qué provecho tiene el hombre? No hay, hermano, cosa más segura que la muerte. Mi madre, no sé si ustedes también, esos dichos de madre, esos dichos de abuela, mi mamá todavía sigue diciendo cuando estamos en problemados, dice: Rubén, todo tiene solución, menos la muerte. ¿Y por qué, hermano, nos está hablando de la muerte? ¿Por qué, hermano, nos está predicando de esto? Porque, hermanos, estamos viviendo días en los cuales hemos visto partir a muchos seres queridos, a muchas personas, a muchos amigos, a muchos familiares. Y aunque ustedes y yo queremos tener una larga vida, nunca sabemos cuándo va a ser nuestro último día. Santiago, el medio hermano de Jesús, lo describe en su carta y dice que nuestra vida es como neblina, que está en un momento y luego se desvanece completamente, que ya no está. Es impresionante cuando una persona, usted la ve un día y a algunos días le dicen: ¿te acuerdas de fulano de tal? Sí, murió. ¿Qué? ¿Tan sano? ¿Tan fuerte? ¿Qué pasó? Y por eso quiero animarle este día, que usted y yo debemos de tener una gran certeza sobre nuestra eternidad. Y por eso, hermano, concluyo con esto. Quiero que se ponga de pie esta mañana, que vaya a su Biblia, abra su Biblia. Sabe que frecuentemente nos toca ir a funerales, nos toca ir a sepelios para poder ofrecer una palabra. Hermanos mueren, amigos mueren. Y sabe que pues hay que llevar una palabra de consuelo a los seres queridos. Quiero que me entienda esto de la mejor manera. No queremos ninguno de nosotros morir y tampoco queremos que ninguno de los que están cerca de nosotros muera. Pero sabe que esta afirmación que vamos a leer, a mí me da un gran placer leerla cuando ha sido una persona que estoy convencida que ha seguido los pies de Cristo,
lo digo con un gran gozo, lo digo con una gran felicidad. Cuando he ido a un funeral y la primera pregunta que hago, si no le conozco, es: ¿esta persona tenía a Cristo en su corazón? ¿Esta persona murió? Les contaba la semana pasada, hace 2 semanas, junto con Pastor Corona, estuvimos acompañando un funeral. Y era un anciano de 90 y tantos años, que había hecho su vida en el Señor. Y entonces yo dije: tengo que hablar lo que se debe de hablar, lo que el Señor Jesús ofreció. El abuelo de Cristal murió hace unas semanas y murió cantando alabanzas al Señor, postrado en la cama, 90 y tantos años. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Hermano, no hay afirmación más grande para la humanidad que lo que el Señor Jesús dijo y estableció. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, dice: Jesús les dijo, había pasado una escena, el Señor iba a resucitar a Lázaro, Marta y María estaban desesperadas, aparentemente el Señor había llegado tarde, pero Él siempre llega a tiempo. Pero hermano, estas palabras son poderosas. No hay nada más poderoso como eso que está en pantalla. No hay nada más certero y no hay nada en lo cual usted y yo podemos descansar cuando podemos entender esto. Mire lo que dice el Evangelio de Juan 11:25. El Señor Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dele una ofrenda de palmas al Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.